Hola, hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues Muy muy bien. bien, buenas noches. Bien, Pues, buenas noches. Yani, para darle la bienvenida, bueno, sí, le damos la bienvenida a Jesús, pero ya lo conocen todos, el licenciado José de Jesús Villegas López. Él es terapeuta físico deportivo especializado en acupuntura con más de 20 años de experiencia en acupuntura, con enseñanza del doctor Richard T. Fu Tan. Otra vez no sé si lo pronuncié bien, Richard y, Pefu, ok. y discípulo directo del doctor Samsung B y doctor Drago Djokovic. Gojkovic. Djokovic. Bueno, pues bienvenido Jesús nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Vas De nuevo aquí llegando de para Querétaro al infierno. acabado de llegar, pero también allá está como infierno, ¿eh? No, no Ah, crean que sí, está ay, no, fresquecito. no, aquí está horrible, ¿no? 37 No, grados y olvídate. allá también está muy frío, muy caliente y seco, y es más seco que aquí, Ah, qué bárbaro. semidesértico. Está igual, ¿eh? No, y ni una gota de agua allá. Aquí todavía hay más esperanzas, allá hay muy pocas. Ay, pues esperemos que ya no tarden tanto las aguas. Bueno, pues damos inicio, la dejo de compartir. Ok, Y, vamos a compartir la... ajá, perfecto, ¿Está bien? Ok. Bueno, perfecto. hola a todos, buenas noches. 12 participantes el día de hoy. Hey, Vamos a, buenas noches, Jesús. buenas noches, buenas noches. Hola Lupita, buenas noches. Bueno, un gusto que estén de nuevo con Lupita y nosotros. la madre Coco, ¿no? También Coco. Aquí Bueno, estoy. hola, Muy hola. bien, te escucho muy bien todo, ¿eh? Hoy se escucha bien. Bueno, vamos a empezar. Perfecto. Qué bueno verlas, pues que estén con nosotros de nuevo para que le demos una repasada a esta clase que no se pudo apreciar bien la vez pasada por cuestiones del audio y de la zona y del internet. No supimos ni qué pasó con nosotros ahí, pero bueno. Miren, vamos a hacer esta preclase para poder encontrar cómo hacemos el diagnóstico en este tipo de psicoacupuntura. La psicoacupuntura tiene sus propios métodos un poquito diferentes a los métodos que se utilizan en la acupuntura sindromática, que es la acupuntura fisiológica orgánica. En esta utilizamos más el tema de los comportamientos psicológicos de las personas, obvio, para poder entrar en materia de lo que les está afectando, ¿no? En la psicoacupuntura vamos a estar reconociendo como parte de la identificación las áreas del cuerpo con una imagen correspondiente que vamos a aprender en el diplomado, y vamos a crear un área terapéutica. Nosotros, con la base del diagnóstico, vamos a saber cuál es la área que vamos a definir como terapéutica, observando el canal que está enfermo en base a la anamnesis que hagamos psicológico con el paciente, dividiendo o separando el meridiano correspondiente, que vamos a explicarlo ahorita más adelante entre canal y meridiano, la diferencia, y tratando el canal terapéutico, que en la acupuntura o en la psicoacupuntura o en la acupuntura psicoemotiva se trata de un balance, no se trata el mismo canal en todas las ocasiones, sino que se trata el canal que hace el balance al canal enfermo. Esto es muy interesante porque pueden estar colocando agujas en los pies para un canal enfermo en el brazo. Es decir, pueden estar utilizando contralateralmente la acupuntura para poder hacer que el canal que está en desbalance balancee desde la contralateralidad del cuerpo, ¿vale? Tenemos en esta psicoacupuntura de las áreas del cuerpo el Taiji mayor, que ve zonas grandes en el cuerpo, en tamaños y proporciones, que corresponden a otra parte del cuerpo.
Esto es lo que les explicaba, que en ocasiones utilizamos agujas en la zona de las piernas, por ejemplo, para tratar migrañas o dolores de cabeza, que son muy utilizadas los pies para poder tratar cefaleas. Hay diferentes tipos de cefaleas. Cefaleas que son de índole de cuestión digestiva, hay cefaleas de cuestión vascular, hay las que son de cuestión de tipo orgánico inflamatorio, y todas esas, la mayoría de esas, las podemos tratar desde los pies. Hay muchas personas que preguntan en la consulta, ¿por qué me estás tratando la migraña en los dedos de los pies y lo que me duele la cabeza? Y el balance que hace esta acupuntura es tratar el meridiano contralateral y a la mayor distancia en las partes del taí mayor. Ese es uno de los que más vamos a utilizar. El taí mediano se refiere a la zona entre las zonas Himar y los puntos pozo de los 5 puntos transporte que se van a estudiar. Y esa zona se utiliza para mover la energía de los puntos transporte o de los 5 puntos Shu antiguos, que son los que mueven la profundidad, la energía cuando está en unas zonas muy superficiales, cuando está media superficial o cuando está más superficial. En el caso de nosotros, en la acupuntura le llamamos energía al balance que tiene el trabajo del meridiano en su forma energética, es decir, cómo conduce el meridiano. Cuando tratamos el taiji pequeño, en un solo dedo podemos encontrar la cabeza, el torso y la parte media del cuerpo e inclusive los pies. En un solo dedo podemos encontrar toda la imagen del cuerpo. Y ahí hay puntos muy importantes. Por ejemplo, les puedo platicar que he visto muchos casos de artritis reumatoide que tienen que ver con problemas digestivos y otros con problemas de sistema inmunológico, obviamente, de alteraciones inmunológicas, y otros con problemas del sistema linfático, y todos esos podemos tratarlos desde las partes más compactas del cuerpo en el taiji pequeño. Hay una acupuntura que se utiliza mucho en los dedos de las manos y dedos de los pies para trabajar con problemas de ese tipo, inflamatorios como la artritis reumatoide. Y esas son las zonas que vamos a conocer en sus correspondencias para crear puntos efectivos. Aquí está lo que les hablaba de la psicoacupuntura en el canal enfermo, el meridiano, y el canal que puedes utilizar como terapéutico. En este caso, los canales los vamos a llamar con su nombre chino antiguo, como por ejemplo el pulmón pertenece al Tai Yin, el estómago pertenece al Yan Min, igual que el intestino grueso, y el vaso es Tai Yin. En este primero, del canal enfermo, en estos primeros 4 que vemos arriba de izquierda a derecha, podemos situar a los pacientes que enferman en su mayoría o que tienen problemas psíquicos de índole, obviamente porque está el vaso ahí, el intestino y el estómago, digestivos. Es decir, que terminan en enfermedades somáticas digestivas. Y el pulmón, que respiratorias. Pero también tienen una característica muy interesante. Por ejemplo, el Tai Yin es un tipo de enfermo sujeto o un paciente que tiene tendencia a vivir en un estado de confort. En un estado de confort que si es alterado, entonces se vuelve patológico. Es decir, si es exagerado o es disminuido, puede volverse patológico. El Tai Yin, su característica, es vivir en zona de confort. Y cuando lo quitan de esa zona de confort, le producen un estrés que causa cambios en el pulmón y en el vaso páncreas que se reflejan en enfermedades somáticas en el cuerpo. El estómago y el intestino grueso, que son el Yan Min, son su contraparte de balance. Es decir, ahí vamos a ver cómo podemos tratar el estómago para quitar un problema de reflejo de vasopáncreas.
o cómo tratemos el intestino grueso para quitar un dolor en el meridiano de vaso. Un dolor o una reacción psicológica. O una reacción psicológica que se convierte en un dolor. Hace poco tuve un caso curioso de una chica de 19 años que me llevaron a consulta. Me decía su mamá, le duele mucho el pie en la parte medial, o sea, en la zona del arco del pie y en su zona medial interna, o la parte que está dentro del pie. Le pregunté acerca de si había tenido alguna lesión traumatológica, si había tenido un esguince, si jugaba algún deporte, si había tenido algún problema biomecánico. Dijo que no, que simplemente amaneció con un dolor que no podía caminar. La revisamos para ver si no había algún proceso inflamatorio que se hubiese lastimado, alguna picadura de algún insecto, animal, o alguna situación de algún vaso roto. Se hizo una inspección completa. Entonces él le dijo, a ver, vamos a levantar los pies para las puntas de los talones en las puntas de los pies para ver cómo te duele el pie. Empezó a hacerlo y después de 3 ya no podía sostener el pie. Bueno, al revisar el canal de vaso páncreas hasta la rodilla, todo el canal dolía, nada más del lado derecho donde tenía el dolor del pie. Revisamos el izquierdo para ver si tenía la misma condición y no lo tenía. Eso ya diferenció los lados. Un canal estaba bloqueado y el otro no. El canal enfermo de Taillín, de vaso, que es el meridiano de vaso, estaba del lado derecho bloqueado. Entonces ahí lo que tuvimos que hacer fue verificar la zona por donde pasa el vaso y el balance que tiene el estómago y el intestino grueso. Una de las cosas que encontré fue una garganta irritada. Y le dije, ¿tienes una infección en la garganta? No, no tengo nada. Se ve muy roja. Es parte de donde pasa el meridiano interno del estómago. Y parece que pudieras tener una. Le pregunté a su madre si tenía alguna infección o había tenido y que no la habían tratado o curado con tratamiento completo y me dijo que no. Bueno, pusimos el balance en el brazo. Tratamos el intestino grueso en el brazo izquierdo y el dolor se fue. Así como por arte de magia. Dijeron, oye, se fue rápido, sí, vale. En una sesión se mejoró. Al día siguiente me llama la madre y me dice, oye, tiene fiebre, le duele la garganta y no puede hablar. Es la reacción de la infección. O sea, el cuerpo había estado sometiendo y encapsulando la infección de alguna manera. Es una mujer muy joven y el sistema inmunológico es bastante fuerte. Y había estado manifestando el bloqueo en el pie. Esa manifestación de bloqueo en el pie, pero que no se manifestaba en la garganta como una infección abiertamente, como una patología, tenía con ella 3 semanas. O sea, no era reciente, tenía 3 semanas. Era todavía un caso agudo, pero tenía 3 semanas con ese efecto y no sabían por qué tenían el efecto. Utilizaron antiinflamatorios, visitaron médico traumatológico para ver si tenía algún problema, sacaron radiografías, rayos X y no hubo ningún problema. Cuando tuvo la infección, me preguntó, ¿qué hacemos? Trata la infección, o sea, deja que la infección brote y trata la infección. Y se trató la infección en esa semana. La siguiente semana fue a mi cita para poder hacer la verificación y ya hicimos movimientos, todo. Me dijo, ya fui a correr, no me duele, me siento bien, la garganta ya la tengo bien, no podía hablar, le dio faringitis, y me dice, ya no tengo ningún problema, todo lo tengo muy bien, todo pasó muy bien. Ese es uno de los casos que son de un efecto de canal enfermo y canal terapéutico que logra equilibrar el paciente tratando contralateralmente el canal. Ahora, hay un contenido, como no hay ningún problema biomecánico ni traumatológico, tenemos un problema infeccioso, que es más bien del sistema inmunológico, también hay un componente que se deja ver como parte de un componente psicoemotivo, ¿verdad? Había tenido algunos problemas para poder decir ciertas situaciones en su familia y me dijo su madre que habían tenido muchos disgustos con ella, con situaciones que no compartía en la familia, como
acuerdos. Y eso, le dije, bueno, eso puede ser parte de lo que generó ese bloqueo en la garganta. En la garganta, los antiguos, en la medicina ayurvédica, hablaban que era el chakra de la verdad y que la mentira lo dañaba y la omisión lo bloqueaba. Estamos hablando de la glándula tiroides, pero es toda la zona de la garganta del chakra, o sea, toda esta parte se mueve en conjunto con los tejidos de la glándula tiroides. No solamente es la glándula tiroides, sino que toda la zona pertenece a eso que llamaban los antiguos chakra en la medicina ayurvédica. Entonces, ustedes pueden encontrar eso, parece muy raro, pero es lo que trata la acupuntura psicoemocional cuando vemos esos casos. Todos los demás, como por ejemplo los Shaoyin, los Taiyan, los Huiyin y los Shaoyan, los vamos a estar viendo para poder definir lo de un canal enfermo, tratar el meridiano con un canal terapéutico, ¿vale? Las formas y las técnicas que vamos a utilizar son los meridianos que comparten nombre chino, mano-pie, la relación de esposo-esposo, que es la vía Oli, la relación Bie-Yin, en lo que se emparejan los Yang con los Qin, y el reloj opuesto chino. Estos son las técnicas que vamos a utilizar para poder hacer el balance y están aquí en estos números. Los puse aquí en 1, 2, 3, 4 y en la tabla están señaladas como 1, 3, 4, 2 en la parte de arriba, el pulmón Taijin, compartiendo con los demás. Esas son las formas que se pueden llegar a tener de balance en cada uno de los meridianos enfermos. Los puntos de acupuntura más usados que vamos a utilizar en la técnica son los puntos Shu antiguos, que también se les llama puntos transporte. Tenemos que estudiarlos detenidamente, anatómicamente, por ubicación correcta, con indicación de dirección correcta y profundidad. Todo esto tiene que ver en la terapia. No se pone una aguja solamente por poner. Tienen movimientos y también tienen orden. Entonces, cuando se ponen, los vamos a utilizar cada uno de estos puntos siguiendo las indicaciones que ellos tienen que llevarnos para poder hacerlos efectivos. Yo creo que algunos ya han conocido los puntos transporte, que son los puntos Shu, unos que se llaman pozo y están en las puntas de los dedos, en su mayoría. Los siguientes son los manantial, donde sale el agua después del pozo profundo y se forma un arroyo para el punto conocido como Lu. Y ese arroyo puede formar un río de energía, o sea, aumenta la energía y son los puntos Qin. El último es el punto mar, que es donde descansa esa energía, donde llega a su lugar final, y el punto mar está por lo general en todas las articulaciones medias distales que tenemos en el cuerpo, por ejemplo, la rodilla y el codo. Para utilizar nosotros bien los puntos de acupuntura y poder hacer y definir un buen diagnóstico, lo que necesitamos es conocer los 5 movimientos. Los 5 movimientos son los 5 elementos conocidos y cada uno de los puntos Shu tiene su propio elemento, ¿sí? Por ejemplo, el punto pozo es un punto madera. En todos, ¿eh? El punto madera es, en las manos es un punto pozo. El punto manantial es un punto fuego, el punto arroyo es un punto tierra y el punto Qin o río es un punto metal. Y los puntos agua son los puntos mar. En este tipo de método o tema, o la temática de los 5 movimientos, pues es muy conocida por todos, ¿no? Los 5 elementos. Y para utilizar la teoría correctamente, vamos a tonificar, para este caso, la madre, para poder ayudar a que el meridiano funcione bien. Tenemos que tonificar la madre de ese meridiano y dispersar el hijo para que pueda generar otra vez su balance energético. Ese es un tema extenso, pero muy interesante porque ustedes van a poder formar inmediatamente un tratamiento efectivo diciendo, tengo una deficiencia en tal meridiano y tengo que aumentar el fuego.
¿Cómo lo hago? Bueno, tonificando la madera y disminuyendo la tierra, o disminuyendo el control, que es el agua. Y en ese momento ustedes van a ver, percibir que el problema se va cuando ustedes aumentan la potencia de la tonificación del elemento fuego. Este es la clave para el tratamiento. Esta es una tabla de los puntos, de lo que significan en nuestra técnica y cómo van a trabajar en ella. La madera es el inicio de todo y engendra el verano, que es el fuego, es el florecimiento y la transformación de la tierra, la cosecha en el metal y el almacenaje en el agua, que es el invierno. Esto es vital que lo sepan, porque cuando ustedes utilicen los puntos, van a empezar a definir qué es lo que tiene el paciente. ¿Tiene una deficiencia de frío? ¿O tiene un exceso de calor? ¿O cómo ves al paciente? Por ejemplo, si vemos un paciente de edad avanzada, de la tercera, y que tiene problemas de movimiento de la cintura hacia abajo, dice, no tengo ningún problema, me hicieron un estudio de los riñones, tengo mi química sanguínea completa, tengo ultrasonido renal y usted me dice que mis riñones andan mal. Bueno, es que no están mal fisiológicamente en su función de filtraje, que es lo que le hicieron ver con la clínica. Lo que sucede es que sus riñones están en deficiencia energética, que también vamos a hablar de los riñones como una base de generación de neurotransmisores debido a su conexión que tiene con sus glándulas suprarrenales, que ya sabemos que producen adrenalina, noradrenalina y cortisol, así como el estímulo para el ACTH en el sistema límbico. Entonces, esas funciones de información, cuando no están adecuadamente en su nivel, provocan que el paciente tenga debilidad de la cintura hacia abajo. Pasa mucho en edades mayores cuando la testosterona baja, por ejemplo, en un hombre de 60 años en adelante, empieza a tener una disminución de testosterona, y esa disminución de testosterona se debe mucho a la producción baja de epinefrina que tiene el riñón. Aunque la clínica salga bien, que no haya un proceso inflamatorio y que tampoco haya una insuficiencia renal de filtración glomerular, sí tenemos, aparte, la producción de epinefrina en la médula ósea del riñón, y también tenemos la producción de adrenalina y noradrenalina en las suprarrenales, que ayudan a mejorar la función de la fortaleza física y muscular. Sobre todo la testosterona ayuda mucho a la función muscular. Y eso hace que el paciente se vuelva débil en su musculación, la sarcopenia avance más de la cintura hacia abajo y tengamos un problema de fuerza física. El dolor en la cintura se da muchas veces cuando el paciente cae en un tipo de depresión. Por ejemplo, tiene toda su clínica completa, no hay ningún problema físico, pero el paciente me dice, me levanto en la mañana y tardo en enderezarme. No me puedo caminar rápido hasta que caliento. Vale. Dice, no sé qué tengo porque me canso muy, muy rápido a las 3 de la tarde. Ya no puedo mover paso, mis piernas son débiles, mi cadera me duele mucho. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, tiene un exceso de frío, obviamente. Si ustedes observan al paciente, hay una invasión de frío. Esa invasión de frío hace que el calor que debe de generar el Shaoyin en la cultura oriental es una pequeña hoguera que da calor dentro del cuerpo. Así la representa la medicina china. El Shaoyin la comparten el corazón y el riñón. Y es un calor interno para generar esa temperatura de movimiento. Trasladándolo al plano físico-anatómico, es una mejora en la circulación vascular y en la tonicidad de los vasos sanguíneos. O sea, ese calor es que no tenemos una vasodilatación que nos hace que no lleguen bien los nutrientes a esas zonas y que tengamos una debilidad de movimiento o un dolor
un dolor en la zona, por ejemplo, los dolores de vasodilatación que se producen en la cabeza muchas veces, que es el clúster, lo he visto por años. Ese es una migraña que duele en los ojos, detrás de los ojos y un costado de lado, y se les quita con fármacos analgésicos fríos y con cafeaspirina o con algo que tenga cafeína. Y eso es por un problema de vasodilatación vascular. Igual pasa en las zonas de la cintura, y lo que tenemos que hacer es tonificar el riñón para aumentar esas sustancias metiendo calor. El calor que produce el Shaoyin hace ese tipo de efecto. El Shaoyin lo comparte, por ejemplo, el fuego, que es el verano, y es el florecimiento y es la expansión hacia el interior, no hacia el exterior. Cuando ustedes lo hacen, entonces el paciente se levanta y dice, me levanto en la mañana mejor, ya no tardo en incorporarme y empezarme a mover, y empiezo a tener mayor movilidad y menos dolor. Me canso menos en las tardes y estoy funcionando mejor. Y la pregunta es, ¿y por qué no aparecen los análisis? Bueno, estamos viendo otro tipo de energía y estamos viendo otro tipo de terapia que no lo da todo totalmente la clínica. No digo que sea mala, toda la medicina ha avanzado mucho y algunos de nosotros lo usamos, pero no tenemos todavía todas las herramientas. Bueno, en los puntos de tratamiento hay varios. Puse aquí unos ejemplos de hígado para ver el comparativo de los puntos en diferentes zonas. La tonificación de hígado se hace en el pie y es una deficiencia de Huayin cuando hay un problema del hígado, por ejemplo, fuego en hígado, que puede ser una hepatitis o una cirrosis alcohólica. Ojo con esto, cuando somos profesionales tenemos que diferenciar entre la asociación de una cirrosis genética y una cirrosis alcohólica, que en la mayoría de los casos la cirrosis genética no es posible revertirla. En la cirrosis alcohólica sí, poniendo alto al alcohol y regresando el estado del hígado a una desinflamación para que no tenga el avance de la fibrosis. En la tonificación de hígado y riñón, una deficiencia de Huayin y Shaoyin, se presenta el efecto de la ictericia. En una hepatitis aguda hay deficiencia de hígado y riñón. Y en deficiencia de hígado y riñón también aparece mucho la impotencia sexual o la falta de líbido y problemas de ese tipo, que también se tratan con acupuntura psicoemotiva, con los puntos, y también la de esterilidad o la de falta de poder sostener el producto por parte de la mujer. Las personas que tienen, o las mujeres que tienen o que han tenido varios abortos, tienen una deficiencia de la energía del hígado y el riñón, que no pueden sostenerla para poder que subsista el producto y que llegue a buen término. La tonificación de hígado, riñón y vaso páncreas es cuando tenemos enfermedades muy compuestas que pueden llevar a dolores lumbares, digestiones inflamatorias, problemas más graves como la leucemia. Hablé la vez pasada de este ejemplo, del ejemplo de un paciente que tuve que tenía el meridiano enfermo del Taijin en el pulmón, en el brazo. Se utilizó la técnica del mismo meridiano enfermo, es decir, puse unos puntos en el mismo meridiano del lado del dolor y puse unos del diferente meridiano, en el diferente meridiano contralateral, pero del mismo nombre del canal. El canal era el Taijin, o sea, el vaso. Se puede tratar vaso, se puede tratar pulmón desde vaso y pulmón desde pulmón. Y en la zona ipsolateral, que es de pulmón, y la zona contralateral, que es del vaso. Este paciente tiene 54 años y tenía un dolor sin aparente antecedente de traumatismo, como los que vamos a ver en psicoacupuntura. Son dolores que no hay ninguna relación física. Es decir, que aparecen de un día para otro y el enfermo no sabe y los controla con tratamiento conservador farmacéutico, pero no tiene mejoría o no desaparece.
El dolor traía 8 de 10 en una escala de 10 en el cóndilo del hombro derecho que pasaba a través del meridiano intestino grueso y el pulmón al realizar una abducción lateral, es decir, levantar el brazo de lado. Cuando se hizo la verificación en Hara, el Hara es una palabra japonesa que se utiliza para identificar abdomen. En esta técnica es una de las herramientas que les voy a enseñar en las clases presenciales, porque tienen que aprender y tener otra herramienta para poder diagnosticar una zona que no han encontrado con la entrevista o con la anamnesis común. Y la técnica del Hara, que la aprendí hace 20 años, te da muchos espacios y muchos caminos que no puedes encontrar con una anamnesis común y con una buena entrevista. Es otra herramienta que deben de aprender, aunque no está mezclada con la acupuntura psicosomática de San coreana. Sí es bueno que la aprendan y la utilicen porque es una herramienta muy útil. Cuando hice el tacto en la zona abdominal, me di cuenta que tenía una colitis a presión media y a presión alta pues le dolía horriblemente. Y me decía que siempre en su oficina al estar sentado sentía ese dolor que se provocó en la palpación. Eso nos da otro camino, porque si tienes una colitis, el meridiano de balance del meridiano enfermo pulmón es el intestino grueso. Es decir, es en la línea Biao-Li, que es esposo-esposa, el pulmón y el intestino grueso tienen esa relación. Cuando tienes un dolor que aparece sin razón aparente en la zona del pulmón por el hombro hacia el pecho, quiere decir que hay un bloqueo en algún órgano interno. Y ese órgano interno era el colon. Del otro lado, estaba bloqueado en el ascendente y con una inflamación que le dolía todo el tiempo cuando estaba en su trabajo. Entonces lo que tuvimos que hacer fue tonificar el vaso páncreas contralateral. Lo pusimos del lado contrario y pusimos ipsilateral el pulmón 11 y el pulmón 6. Estos puntos, o el pulmón 11, es un punto que abre el canal. Siempre que tengan un canal bloqueado, el punto pozo es lo primero que tienen que utilizar para desbloquear el meridiano. Y el punto 6 es el punto Shi hendidura, que son los puntos que en los 5 puntos transporte se utilizan para quitar el dolor en cualquier condición del meridiano, no dolor del órgano, sino del meridiano, o sea, físicamente del meridiano. Ese fue el tratamiento, tuvo mucho éxito, rápidamente el paciente reaccionó y mejoró. Con un número de 3 sesiones tuvo y no necesitó más. Se le habló sobre el problema psicosomático o psíquico que posiblemente escondía y con afirmaciones refirió que traía problemas de aceptación en ciertas condiciones económicas que le estaban afectando. En el caso del Yanmin, todo el meridiano Yanmin se preocupa además cuando no hay suficiente. El no tengo o no hay es una de sus características y debilidades para que pueda estar funcionando bien. El Taijin es, como lo dije anteriormente, un meridiano, un canal que trabaja con el estado de confort. El estado de confort es el que el paciente tiene cuando dice no necesito nada, pero el meridiano Yanmin en su característica normal es muy generoso, es muy bueno para dar, para proporcionar, es un buen proveedor, pero cuando se enferma por la escasez. La mayoría de la gente que tiene migrañas frontales son de un efecto de estoy teniendo problemas porque no me alcanza, o no tengo lo suficiente, o no gano lo suficiente, o me están quitando de lo que tengo, o estoy restando de lo que tengo. Y eso hace que el meridiano se altere.
en este caso estamos hablando del índole material, que también lo vamos a ver en el diplomado. Tenemos que ver las 3 ramas principales. El aspecto material del ser humano, el aspecto emocional o emotivo o de los afectos del ser humano, y el aspecto espiritual del ser humano, que es el quién soy, qué soy y a dónde voy. Y los 3 aspectos crean problemas en las cadenas de los meridianos y en los meridianos y los... Ay, perdón, me moví muy rápido aquí. Y los canales. Vale, vamos en esta. Este caso es de una gonalgia que se utilizó el meridiano Yang para tratar el meridiano Yin. El meridiano era una gonalgia medial que pasaba por dentro de la pierna y se utilizó la tonificación de vesícula biliar. Esto para muchos acupuntores es muy raro. Dicen, casi por lo general, si trato una gonalgia medial, estoy hablando de que el hígado tiene algún problema o el riñón, ¿sí? Pero ¿por qué lo tratas con vesícula biliar? Muchos expertos me han preguntado. Bueno, pues la relación del meridiano Yang ayuda al meridiano Yin. Y en el caso de la madera, pues la vesícula biliar es su meridiano Yang del hígado. Cuando nosotros hacemos que el meridiano en su función Yang genere las sustancias que necesita el paciente, produce efectos desinflamatorios. Este meridiano lo he utilizado mucho en los aspectos post-COVID. Después de todo lo que tuvimos y los efectos post-COVID que hubo en nuestras zonas, utilicé mucho este meridiano para quitar varios de los efectos que estaban generando el aumento de la histamina en el cuerpo. La histamina es una sustancia que sube cuando hay un ataque patológico externo. Y en los aspectos de las enfermedades respiratorias y también de los biológicos que se estuvieron aplicando, hubo mucha agresión hacia los pacientes y generaban un efecto histaminosis o estaminótico. Y con este meridiano se trabajó mucho ese aspecto y mejoraban los pacientes claramente y muy, muy favorablemente. Bien, una invasión de frío en la lumbalgia, pues esta imagen que tiene las vértebras lumbares en azul, que el azul lo representamos como frío en los códigos de colores, y hice este esquema para indicarles cómo va a ser el camino que tomen y que ustedes practiquen para llegar a hacer un diagnóstico y después un tratamiento. En este caso, la afección del dolor lumbar era por problemas, según refirió el paciente, por problemas afectivos, familiares, de seres queridos. O sea, estaba sufriendo por una situación afectiva. En este caso es el Shaoyin. El Shaoyin es el de la rama afectiva psicoemotiva. Y dejamos los problemas o dificultades económicas fuera, y también el problema social o de efectos de desarrollo como persona o profesional, que es el tercer deseo del que les hablé, del quién soy, qué soy y a dónde voy. Se hizo la verificación con sus síntomas. Tenía apatía, lasitud, sensación de frío en las lumbares, dolor lumbar, depresión, heces blandas por la mañana. Este síntoma aparece mucho cuando hay una deficiencia de yang de riñón en la medicina china o diarreas en la madrugada. Esta deficiencia de Shaoyin es falta de la hoguera que les hablé hace unos minutos, del calor interno que se necesita para provocar que la energía fluya por el cuerpo, y la provoca el trabajo del riñón y el corazón. El Shaoyin es necesario para que tenga también suficiente calor las vísceras y que los alimentos sean adecuadamente absorbidos y cocidos dentro de toda esa víscera que mide más de 8 metros y que no presente cambios de oxidación o cambios en los cuales
se genere un aumento bacterial que se tenga que llegar a una diarrea por la mañana. Esos sustancias que las proporciona el Saoyin, estoy hablando del corazón y el riñón, son los que mejoran para que este problema disminuya. ¿Y cuándo el paciente presenta una disminución de Saoyin? Bueno, el Saoyin es el calor del hogar. No sé si han escuchado que a una casa le podemos llamar casa o hogar. El hogar viene de la raíz hoguera, que es una pequeña quema de algún combustible, en este caso maderas, que producían una hoguera para tener calor interno. Ese calor interno, el calor de hogar, es el calor de la casa, del amor, de la satisfacción de tener a alguien que te esté esperando, de la satisfacción de tener a alguien que te quiere, de la satisfacción de amar y de querer a los demás. Y el Saoyin es la energía del amor que proporciona el corazón y el riñón para esa persona. También el Saoyin es la potencia sexual y la generación sexual. Cuando hay problemas con el Saoyin, el paciente, en el caso de los hombres, suele tener bajo el líbido en sus relaciones sexuales. Y cuando hay falta de amor, entonces tiene una deficiencia de Saoyin con un exceso de Taiyan. Y eso hace que se enferme de enfermedades como la apatía, la lasitud y el dolor lumbar. Es decir, padece de falta de amor. Y la falta de amor le genera dolor lumbar. Si le platicamos esto a la medicina convencional, le da risa. Dice, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, lo he visto por años, en 20 años, en problemas de psicosomática y problemas de pacientes que han enfermado y que no saben el origen. Los hemos tratado con estos tratamientos y han mejorado y hasta eliminado sus problemas en muchas de esas ocasiones. Bueno, se verifica que la patología sea física o psicológica. Se verifica si también tiene un componente digestivo y si también tiene un componente de órgano, porque también podemos tener un problema en el riñón. O sea, tenemos que ver todos los blancos. Hay pacientes que tienen deficiencia de yang de riñón porque tuvieron un exceso de estrés en su vida y provocaron un desgaste mayor adrenalínico y de cortisol, y de repente les haces un estudio clínico de cortisol y salen con el cortisol 10 veces arriba. Ese problema es una sobreactuación de las glándulas que las lleva a tener una cortisolemia que genera cambios en sus estados y provoca dolor lumbar. Lo he visto en muchos pacientes. La medicina china le llama vacío de yang de riñón. Bueno, el esquema es de los esquemas que vamos a utilizar. Ejemplos de estos puede haber cientos por cada caso y enfermedad, y esto los pueden ir ustedes creando, porque el objetivo del diplomado es que ustedes mismos creen el diagrama esquemático de cómo llevar a cabo el trabajo para poder definir al paciente y poder ver cuál es su enfermedad psicosomática, psíquica, que le está afectando y que se manifiesta en su cuerpo. Esta es la gráfica final, el cierre de presentación, pero también quise poner aquí este diagrama. Este es el diagrama de Fu-Shi. Con este es la herramienta principal que vamos a diagnosticar los balances de los meridianos y de los canales enfermos. Con esta simbología tiene que ser bien aprendida porque es la base del diagnóstico en la medicina psicomotiva o psicoacupuntura. Bueno, chicos, yo le dejo los micrófonos a Anita. Terminamos hoy la presentación. Espero que les haya gustado. Hablamos de cosas diferentes que la vez pasada y creo que estuvo más fluido. Muy padre, ¿no? Me dejaste como bien asombrado. Ahora sí, ya comprendí todo. Lupita, todos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Muy bien, la verdad es que es increíble, por ejemplo, como dijo Salvo,
algo que traes en la cabeza lo vas a curar en los pies, que bueno, de pronto también tengo entendido la reflexología de los pies, que también se refleja en todo el cuerpo humano, y bueno, es increíble, la verdad. Está padrísimo todo. Qué bien, qué bien. Qué bárbaro. Ahora sí me dejaste sorprendida. Jess Mejía, ¿qué te pareció? ¿Te latió? Está muy padre, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Jesús ahorita que está aquí? Muy bien, muchas gracias. Me encantó la plática. Gracias. Estuvo de recordar y de entender algunos conceptos nuevos ahí en cómo los relaciona el doctor. Súper. Gracias. Gracias, Jess. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Todos entendieron, comprendieron Sí, todo pues muy muy buena bien? la propuesta, muy buena la propuesta. Me Gracias, Coco. pareció muy bien, muchas gracias. Sí, Ajá. Ok, la y a visión todos, general que no tengo ahí de su curso. sí, qué bien que ya estuvo mejor. Yane, ¿qué te pareció la plática? Muy interesante, Ani, pues aquí andamos y esperemos que se nos unan muchos. Exactamente. Muy bien. ¿No hay preguntas? Pues no tuviste preguntas, fuiste tan claro que ni una sola pregunta, todo te entendieron, comprendieron y asimilaron perfectamente bien. Qué bueno que les gustó y que se les haga interesante. Es una técnica compleja que tiene mezclas de acupuntura convencional china, de acupuntura coreana y algunos contenidos de la acupuntura japonesa, que son las que he practicado durante estos 20 años. Y en todos esos hice una mezcolanza, una técnica que me ha ayudado a sacar muchos problemas. Aparte, soy practicante de shiatsu japonés por muchos años y manejaba mucho el shiatsu. Y eso también me ayudó para la orientación del trabajo de la inspección manual y la verificación manual de los meridianos y los músculos, sobre todo las ubicaciones. Cuando estén en las clases presenciales, les voy a dar tips de cómo pueden encontrar perfectamente un punto e inclusive sentirlo. Y van a decir, ¿cómo es eso? Y eso lo aprendí de la acupuntura japonesa y del shiatsu japonés. Y les va a encantar, van a decir, ¿en serio? ¿En serio? ¿Se pueden tocar? Sí. Es otra cosa, ¿no? Lo van a ver. Ojalá y que les guste y aprendan porque nos estamos viejos y tienen que llegar nuevos a trabajar, ¿no? Ya nos vamos a retirar y ya que trabajen los nuevos. Que trabajen todos los nuevos. Y oye, ya tienes muchos años con esto y y pues efectivo, ¿verdad? Porque si no, pues no estuvieras proponiéndolo para los demás. Y ya tengo 23 años y ha sido muy bueno. ¿Cuántos años tenemos de conocernos, Jesús? 20 Como aproximadamente. 20, ¿verdad? Sí. Ay, estamos jóvenes. Estamos muy jóvenes. Ok. Bueno, pues nos despedimos. Nadie tuvo ninguna pregunta. Todo quedó muy claro. Los esperamos. Inscríbanse pronto. Difúndanlo a amigos que quieran aprender la técnica, difúndanlo a acupuntores expertos. Vamos a hablar de temas de especialidad, de enfermedades, vamos a ver temas de casos directos. Vamos a hacerlo muy avanzado, no va a ser acupuntura básica o acupuntura convencional. Y las técnicas que están mixtas les van a ayudar a ver otro enfoque porque algo que he tenido es que el paradigma de los orientales, entre ellos es muy difícil que ellos se acepten. Pero si tú tienes el paradigma abierto, puedes aceptar a los 3 tipos de orientales y aprovechar los conocimientos y ganancias que dan, ¿no? Entonces, yo los invito, van a ver, no se van a ¿qué arrepentir. vamos a tener en el básico? ¿Qué vamos a tener en el medio, intermedio y en el avanzado?
Bueno, en el básico vamos a aprender a diagnosticar y a generar nuestros propios tratamientos y vamos a tener prácticas con ellos para poderlos generar. Por ejemplo, en las clases presenciales vamos a hacer ejercicios de casos en el pizarrón, poniendo los síntomas, hablando con el enfermo, inclusive si tienen enfermos que puedan llevar pacientes que se puedan prestar para la clase y que los puedan llevar, los podemos tratar ahí mismo para que vean los casos en vivo y en directo. Si no, yo les llevo muchos pacientes, ¿eh? Yo Vale. ya estoy pensando, a mi abuelita, Los que quieran. No, Y en el sí, ya tengo. en el intermedio vamos a ver de uno por uno los canales, sus enfermedades vasculares, sus enfermedades psicológicas, sus enfermedades biomecánicas y psicoanatómicas y sus enfermedades inmunológicas, que son, esas 5 son las principales que van a ver en la consulta. Hay más, neurológicas y otras, pero las 5 principales porque no nos alcanza un año para ver todo. Yo creo que este tema va a 4 años aproximadamente, pero en un año podemos ver los principales. Y en el tercero vamos a terminar con cierres de casos y prácticas y con los otros meridianos que nos hacen falta. Vamos a pasar, recuerden, vamos a pasar por cada uno de los canales con sus enfermedades emotivas que causan trastornos en vascularidad, respiratorios, digestivo, físico-anatómico y inmunológico. O sea, para que entiendan las enfermedades, porque el hecho es que cada meridiano tiene enfermedades distintas. No son nada más enfermedades de un solo tipo, sino que son de varios sistemas del organismo. Interesante, ¿no? Y complicado. Sí, no, es mucho trabajo. Pues ánimo, los esperamos, inscríbanse pronto y pues ya no hay más preguntas, ¿podemos cerrar la clase? Podemos cerrarla. Bien. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Me dio gusto que Estuviste estuvieran con muy nosotros. serio, pero pues ni modo, a mí me hacía falta un chingado que echas, no más. Ya después, ya avanzando, ya agarrando confianza. Nos Órale, vamos a pues. soltar, ¿vale? Órale, pues. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por su Buenas noches. asistencia, estamos en contacto. Los Excelente. esperamos, inscríbanse. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Doc. Saludos a todos. Buenas noches, Lupita. Saludos. Buenas noches a todos.